Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez Castro y este es su programa El Aguijón en la plataforma El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y me acompaña, como todos los días, nuestro coordinador editorial, Publio Romero. Publio, la agenda fuerte, hoy estuvo fuerte, la mañanera, dio para todo y para todos. Así es, don Nacho, vamos a hablar de dos temitas. Primero, las consecuencias ya del Plan B que se publica el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, y también la embestida que le intentaran colar al presidente López Obrador ahí de parte de estos voceros de los medios chayoteros, el medio del Financiero. Vamos a platicar sobre ello. Así que empezamos, don Nacho, si le parece, vamos a hablar sobre el tema del Plan B. Ya cayó la primera cabeza, rodó la primera cabeza, y este fue Edmundo Jacobo, el que el mismo Lorenzo Córdoba lo ha autodenominado como su mano derecha. Dice: el INE acata el Plan B y cesa a Edmundo Jacobo y presenta juicio ante el tribunal. El INE reconoció el trabajo, dedicación y vocación democrática durante 14 años de Edmundo Jacobo, quien ha contribuido a la construcción de libertades y de derechos. Ante la entrada en vigor del Plan B, publicada el día de ayer en el DOF, determina el cese del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo. La autoridad electoral reconoció el trabajo y dedicación, además de la vocación democrática durante 14 años de Edmundo, quien ha contribuido, en palabras de Lencho, a la construcción de México de libertades y derechos. Ante la medida ordenada por el Poder Legislativo, el INE refrendó su compromiso con el cumplimiento de la ley. Sin embargo, indicó que este decreto es inconstitucional al invadir competencias de una autoridad electoral y contravenir derechos amparados por la Constitución. Por ello, aseguraron que van a presentar ante el Tribunal Electoral un juicio para echarlo abajo. Pero de momento se queda Edmundo Jacobo fuera del organismo electoral. En medio de la salida de Edmundo, pues vinieron diferentes reacciones. Los morenistas y los de izquierda pues celebraron la caída de el brazo armado de Lorenzo Córdoba, como lo decía usted, don Nacho, el José Manuel del Río Virgen de Lencho, es este señor Edmundo Jacobo. Pero la que más llamó la atención fue esta senadora emesista, senadora de lista, es decir, nadie la eligió, la pusieron los de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, quien incluso habría manifestado su intención de contender por la presidencia en algún momento. Vamos a escuchar cómo rompe en llanto, el ridículo total. Patricia Mercado llora tras la salida de Edmundo Jacobo. Y también permítanme porque no puedo dejar de decirlo, mandarle un saludo a Edmundo Jacobo, que ha sido el secretario ejecutivo, un funcionario ejemplar en el Instituto Nacional Electoral, perdón. Perdón, no sé por qué me pasó, pero bueno. Gracias. Edmundo Jacobo, que es un funcionario que ha tenido 15 años y que ha sido muy importante y que hoy amanece despedido por estas nuevas reglas. Bueno, con esta... Perdón. Pues ahí está Patricia Mercado, quien fue una aguerrida candidata también ya hace un buen rato para la presidencia, para la jefatura de gobierno. Ha sido candidata a todo y por todos los partidos. Sin embargo, pues ya ahora se ve, por cierto, más delgada, más dama, pero sí, sus sentimientos afloraron. Se ve que Edmundo Jacobo
la trató muy bien, ¿no? Muy bien, ya que, como bien decías tú, Edmundo Jacobo era el que manejaba todo el dinero del INE, era el que administraba, era el que daba recursos para todo tipo de privilegios y además el efectivo que manejaba. Entonces, pues sí, es así como tiene Ricardo Monreal a José Manuel del Río Virgen, el que ayer decíamos que tiene cuentas con la justicia en Veracruz, pero es el que maneja también todo el dinero del Senado de la República, que es muchísimo dinero, y es el que maicea a todos los senadores, y por eso apoyan a Monreal prácticamente todos los partidos. Bueno, pues Edmundo Jacobo era exactamente el mismo cuadro, nada más que con una cantidad gigantesca de recursos, que fueron de 12 a 18, a 20 y a 24 mil millones de pesos, y lloraba seguramente Patricia Mercado porque ya el presupuesto pues va a ser menos, evidentemente, y lo van a ajustar a las nuevas necesidades. Y bueno, ahí también vale decir que el presidente de la República tomó nota de lo que se dijo del Edmundo Jacobo, y bueno, los exhibió bastante a todos los consejeros, en particular al Hecho y al Edmundo Jacobo y a Ciro Murayama. Pues vamos con el siguiente tema, don Nacho. En medio de esto, pues habló el día de hoy el titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y es que bueno, llegó a explicar parte de cómo funciona, cómo va a funcionar este plan B. Vamos a ver un pedacito en el que se asegura, pues bueno, los despidos serán 64 vocales, 1,200 vocales de las juntas auxiliares, son 17,500 trabajadores, es decir, solamente un 7% de despidos. Vamos a verlo. Básicamente 32 por 2 serían 64 vocales de las juntas locales y 1,200 vocales de las que se llaman las juntas auxiliares. Ese es el universo de posibles despidos, no llega ni siquiera al 7-8% del total de los 17,500 trabajadores que aproximadamente tiene el Instituto Nacional Electoral. Se fortalece incluso la relación laboral del resto de los empleados con el Instituto Nacional Electoral, porque se compactan las áreas administrativas. Bueno, habría que ver la situación en la que los trabajadores, que ya les dije el número, fueron contratados, pero la reforma prevé que en caso de que deban de ser liquidados, el recurso para ello está en los fideicomisos de los que dispone hoy el Instituto Nacional Electoral, fideicomisos que además se prevé ahí en la reforma, pues que van a desaparecer. Nada más se dejaría el fondo contingente si hubiese que aplicar liquidación a alguno de esos trabajadores. No son 2,000 y tantos, son, como le digo, 3 por 4, 12, 1,200 más 64, serían 1,264 vocales. Si algunos de ellos, que yo no creo que sea el caso, forman parte del servicio profesional de carrera, pues esos deberán ser reubicados dentro de las mismas juntas auxiliares o de las juntas locales, o bien en la central del Instituto Nacional Electoral. Ahora se habla incluso de que Lorenzo Córdoba recibiría una especie de bono de marcha de 12 millones de pesos, y estuvimos haciendo una corrida, y en el caso de que hubiera de liquidarse. Pues ahí anuncia Adán, pues es un duro zarpazo. ¿Por qué? Porque si hay que hacer algún pago, alguna liquidación, se les tiene que dar alguna remuneración a estos que van a ser despedidos, pues finalmente lo tendrán que sacar del ahorro que en su momento lo hicieron de manera irregular. Este fideicomiso que se intentaba llevar Lorenzo, pues no se lo va a poder llevar, y tendrá que de ahí pagarse todo lo que conlleve de estos procesos de liquidación. Y es que el reportero el día de hoy de El Financiero, vamos a ver la imagen, este señor se lanzó con todo en contra del presidente, y es que
pues tenía bastante clara el objetivo, tenía bastante claro el cómo iban a intentar trampear al presidente López Obrador. Y vamos a escucharlo porque fue una larga su exposición. Vamos a escuchar solo un pedacito del cual pues intentaban sacar del juego al presidente López Obrador, quien bueno, los terminó dejando, como ya es costumbre, calladitos. Vamos a verlo. Presidente, preguntarle sobre esta reforma electoral. Es una reforma que evidentemente sí busca adelgazar al Instituto Nacional Electoral, pero también trastoca pues derechos de los ciudadanos. Le quiero poner solamente dos ejemplos. El artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que se reservan 25 lugares para lo que se había dado en llamar acciones afirmativas, que son derechos que se le dan a los grupos minoritarios, los indígenas, los afromexicanos, las personas con discapacidad, y entre estos se incluye ahora a los jóvenes, o sea, se les cierran los espacios a los jóvenes y se reduce para los partidos políticos, ya no tienen la obligación de darle estos lugares a estas comunidades minoritarias. Anteriormente eran 50. Se redujo a la mitad con esta reforma electoral. Esa es pérdida de derechos de los ciudadanos. Y usted hablaba de que hay fideicomisos oscuros en el Instituto Nacional Electoral. También los hay en los partidos políticos. Los partidos políticos van a guardar dinero, se lo dije desde hace ya mucho tiempo. Se lo comenté aquí con el secretario presente y dijeron que habían sido los duendes que habían introducido estos tres elementos: la vida eterna de los partidos, el guardadito de los partidos y el trasvase de votos. El trasvase de votos se eliminó porque el secretario de Gobernación tuvo atinadamente la decisión de, que iba en contra de la Constitución. La vida eterna de los partidos, usted lo reconoció también, era algo ilegal y se quitó, pero otro duende la metió en la madrugada y el Senado decidió no votarla. Esa es la única cláusula que no se votó, pero no se eliminó. Sigue vigente, sigue latente, está allí, pero en esta reforma no viene. Eso es cierto. Otro de los elementos entonces, ¿cuál es lo que es cierto? Pues, ¿qué trae la reforma? Trae esta reducción de participación de grupos minoritarios. Eso ahorita lo voy a explicar. Eso. Pero los otros tres es nada más estás haciendo apología de cómo venía y que ya no está. Es la cláusula de vida eterna la única que eso se eliminó. Sí. Bueno, ¿cuál es lo otro? De los guardaditos políticos. ¿Se eliminaron o se mantiene? ¿El guardadito? Sí. Se mantiene. Se mantiene. Artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos. Ahorita te van a explicar. ¿El tercero? El tercero era la vida eterna. ¿Y también se eliminó? Ese es el que se eliminó. Bueno. El único que se eliminó. Sí. Adelante. Ajá. Ahí además se prohíbe ahora, o bueno, ya no se va a castigar, a sancionar, que los funcionarios públicos, los candidatos o quienes aspiren a un puesto de elección popular, hagan campañas anticipadas. El secretario es víctima de estos asuntos porque se le adelantaron adentro de Morena y a lo mejor nos puede platicar un poquito de eso. La pregunta en concreto es, ¿se trastocaron o no? La verdad es que este reportero iba muy bien armado, se ve que llevaba escrito en alguna tabla, en algún lado. Aparte de eso hay que reconocer que tiene una voz fuerte y también capacidad de expresión. Sin embargo, se enredó a la hora que le quiso plantear al presidente lo que no fue. O sea, está cuestionando lo que no fue. Es decir, lo de famoso, esta cláusula de vida eterna, los guardaditos y todo este tipo de cosas que quedaron eliminados. Incluso los propios fideicomisos ahí estaba defendiendo obviamente el guardadito del INE, y que eran los fideicomisos que también ya los desaparecieron. Así que la verdad es que fue un reportero provocador, pero sin embargo el presidente lo exhibió y se hizo bolas ya al final, pero siguió preguntando y el presidente empezó a contestarle, y afortunadamente para el presidente le tocó el tema también de
los grupos estos de la universidad, estos de los del colegio ahí de ciencias jurídicas, también todos los demás foros en que están descalificando una ley que ya está vigente, que ya no tiene caso que la descalifiquen, como tú bien decías. ¿Para qué descalifican algo que ya está? Lo que quieren ellos es abonar para que Norma Piña, que además es sumamente generosa con la oposición y generosa con los narcos, generosa con los delincuentes y con las cuentas que ha venido desbloqueando, la verdad es que sí tienen razón, están empujando. Sin embargo, hay algo que debemos de, sí vale la pena mencionar, Publio, de que el presidente, a reserva de que nosotros decíamos lo contrario, que se iba a aguantar hasta el último momento para promulgarla, al revés, se adelantó y entonces está haciendo todos los cambios, está desvertebrando totalmente el viejo INE y ya se echó, por ejemplo, digamos, la salida de Jacob, ya acabó, lloró Patricia Mercado y todo este tipo de acciones. Y bueno, la verdad es que si sigue así, van a desaparecer las OPLES, que son las delegaciones prácticamente del INE en los estados, puesto que cada estado se gasta en las 32 entidades federativas, hay institutos estatales electorales con consejeros, con privilegios, con dinero para comprar los partidos a nivel local, hacen fraudes locales para alcaldes, para congresistas, también para gobernadores. Entonces la verdad es que no tiene caso que exista una representación del INE a nivel de estados, y en todo caso nada más deja las famosas juntas auxiliares, que serían precisamente las representaciones del INE, ¿verdad? Ya que se federalizaron muchos de los procesos, ya nada más son vocales para los distritos, diríamos, regionales o de zonas más amplias, pero ya no tener todo un aparato que financie también el gobierno central, el gobierno federal, para que ellos tengan empleo. Pero aparte de eso, Adán fue muy claro al decir pues que la verdad es que somos, como tú bien dices, el 7%. Estaba hablando de 1.260 o 70 posibles despedidos, pero la verdad es que, como él dice, a ver qué contrato tenía, porque ahí están los, pues casi 300, ¿no? Asesores o 400 asesores de los, pues, consejeros, y ya no se diga de Ciro Murayama y el mundo Jacob también, que tenía un mundo de consejeros y de asesores con sueldos estratosféricos. Eso es lo que les duele. La verdad es que no están corriendo más que a 1.200, 1.260 empleados que eventualmente... Y los medios decían 8,000. 8,000, no. Ahí está la verdad, ahí están los datos duros que dio el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, nuestro querido paisano. Bueno, pues ahí quedó claro. Pero el presidente aprovechó para darle una rociada a todos estos temas, los volvió a recrudecer y los volvió todavía a reanalizar y añadir argumentos nuevos, innovadores, que van sembrando precisamente la imagen verdadera de estos grupos que están defendiendo al INE y el interés, como pasó con lo de la famosa bala, el meme de la bala con la ministra, pues diciendo pues que hasta ellos mismos la sembraron, porque era un bot, es un bot. Tú también lo mencionaste, que no tiene seguidores siquiera el que publicó esto, ni tampoco tiene identidad. Bueno, pues aprovechó este lance del Financiero muy bien armado, fue como vocero prácticamente de todos, llevó todos los argumentos, llevó todos los temas que están pues ya en debate post promulgación de la ley electoral, de las 6 legislaciones electorales, porque va también la de medios, la famosa ley de medios, que ya estaba vigente de hecho. Bueno, pues fue una gran rociada que recibió no solamente el Financiero, sino también
los demás reporteros, hasta le hizo una encuesta ahí a todos, ¿no? Quiénes eran conservadores y quiénes no, y uno que dos levantó la mano, y demás, pues, como dice él, se abstuvieron, ¿no? Y bromeaba el presidente, y la verdad los trató muy bien a todos, pero sin embargo fue al cancerbero de este diario, que es enemigo jurado del presidente, pues quedó muy mal el Financiero, y creo que hay mucho que escribir, hay mucho que hablar todavía sobre las cosas que dijo el presidente, sobre tantos temas que abarcó, que se los planteó este hombre, y el presidente aprovechó ahí para sacar precisamente un discurso político, un discurso pues, catequizador, para crear conciencia, para ir creando lo que él le llama, ¿verdad?, la revolución de las conciencias. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Pues con eso, don Nacho, terminamos esta emisión del Aguijón de viernes. Los invitamos, ya saben, como todos los días, a que le den like, compartan y que se suscriban. Abajito tienen las redes sociales de don Nacho, Hojas Políticas en Twitter y también en YouTube. No se olviden ir al canal de El Aguijón, suscribirse y activar la campanita. Y por último, acompáñenme a través de mis redes sociales, Publio Romero en Twitter y Publio ARL, aquí en YouTube. Y terminamos, don Nacho, cerramos porque perdemos la reservación. Hoy es viernes nos vamos temprano, quién sabe qué día recibimos en nuestra casa, pero pronto, hoy sí tenemos ya. Hoy no será, ni mañana quizá, pero bueno, algún día llegaremos para estar otra vez aquí el lunes, aunque yo no voy a estar. Sí, así es. Voy a tomarme unos días, voy allá a ver qué compro allá en las calles del Carmen, allá atrás del Palacio Nacional. Va a aprovechar el peso del dólar a 17. El dólar a 17 para comprar. Nos vemos, gracias. ¿Sientes que el enojo puede provocar una situación de violencia con tu pareja? Tiempo fuera. Deja el espacio donde se encuentran por una hora y piensa en una alternativa para no generar violencia. Conoce más sobre el tiempo fuera del grupo de acompañamiento para hombres al 961-264-3025. Secretaría de Igualdad de Género, Gobierno de Chiapas.